Diario de un alumno. Nueva York y Fontainebleau, 1923-1925. A fines de diciembre de 1923, Horace, recién llegado a Nueva York desde Fontainebleau, con un tal doctor Stonewall, pidió permiso en la librería donde yo trabajaba para dar una charla sobre las ideas de G. I. Gurdjieff y su instituto. En Londres, Horace había sido propietario y director de la revista New Age, que George Bernard Shaw había calificado como la mejor revista de literatura e ideas que Inglaterra había producido desde el siglo XVIII. Yo había visto a Horace una vez. El doctor Stonewall era un médico que trabajó con Gurdjieff en Rusia y lo acompañó a Francia junto con su esposa. Se concertó una reunión y en aquella noche se llenó la librería con un auditorio de hombres y mujeres bien vestidos y de aspecto intelectual. Voy a relatar lo esencial de la charla de Horace. Es clara y concisa y sirve de base para lo que sigue en este diario. El Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Fontainebleau, dijo Horace, que se basa en el sistema de G. I. Gurdjieff, es en realidad una continuación de la sociedad llamada Los Buscadores de la Verdad, fundada en 1895 por un grupo de médicos, arqueólogos, científicos, sacerdotes, pintores, etc., cuya meta era colaborar en el estudio de los así llamados fenómenos sobrenaturales, y en la cual cada uno de sus miembros tenía interés desde su punto de vista particular. Los miembros de esta sociedad realizaron expediciones a Persia, Afganistán, Turquestán, Tíbet, India y otros países para investigar documentos antiguos y todo tipo de fenómenos. Hubo grandes dificultades y algunos perdieron la vida accidentalmente, otros de muerte natural y algunos simplemente abandonaron la búsqueda. Finalmente, con un reducido número de supervivientes, el señor Gurdjieff llegó a Rusia en 1913. Su primera parada fue en Tayikistán. Desde allí prosiguieron a Moscú, con la idea de organizar y poner en uso la enorme cantidad de material que habían recogido. En Moscú, el señor Gurdjieff dio una serie de charlas que llegó a interesar a un buen número de grupos de científicos, músicos, médicos, ingenieros y escritores. Se hicieron los arreglos para establecer un instituto con el propósito de formar alumnos. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial, seguido por la Revolución de 1917, hizo posible la continuación del trabajo allí. El señor Gurdjieff decidió abandonar Rusia. Él y un grupo de alumnos emprendieron un viaje peligroso y difícil a través de las montañas hasta Tbilisi, y allí realizó su proyecto de fundar el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Más alumnos se incorporaron. Posteriormente creyó necesario trasladarse a Constantinopla,
donde, después de muchas dificultades, continuó el trabajo del instituto. Con el paso del tiempo, el señor Gurdjieff llegó a la conclusión de que Europa sería un lugar más apropiado para su meta. Fueron a Alemania por poco tiempo y finalmente llegaron a París. Allí se realizó una demostración de movimientos y danzas sagradas. Pero, aunque asistieron muchos franceses, pocos se interesaron. Después de mucho buscar una sede permanente, se encontró y en 1922 se compró el Château du Prieuré o Château des Basses Orges en Fontainebleau, sur Avon, donde se estableció el instituto. En este momento surgieron preguntas. Después de responderlas, Horace continuó. Los alumnos se dividen en dos categorías: la de aquellos que se interesan principalmente en la teoría del sistema y la de los que no solo se interesan en la teoría, sino que también desean trabajar y ser formados en el método. El sistema se basa en las conclusiones siguientes. La vida en nuestro tiempo ha llegado a ser tan compleja que el hombre se ha desviado de su tipo original, es decir, un tipo que debió ser dependiente de su entorno, el país donde nació, el ambiente de crianza y la cultura en la que fue educado. Estas condiciones deberían haberle trazado al hombre su camino de desarrollo e indicarle el tipo normal que debería haber alcanzado. Pero nuestra civilización, con sus medios casi ilimitados para influenciar a un hombre, le ha hecho casi imposible vivir en las condiciones que habrían sido normales para él. Mientras que la civilización ha abierto para el hombre nuevos horizontes en el conocimiento y en la ciencia, y elevó su nivel de vida, ampliando así su percepción del mundo, en vez de promoverlo a un nivel general más elevado, solo ha desarrollado ciertas facultades en detrimento de otras, y algunas las ha destruido por completo. Nuestra civilización ha despojado al hombre de las cualidades naturales y esenciales de su tipo heredado, pero no le ha dado lo que necesitaba para el desarrollo armónico de un nuevo tipo. De manera que la civilización, en vez de producir una individualidad completa, adaptada a la naturaleza y al entorno donde se encuentra, los que en realidad fueron responsables de su creación, ha producido un ser fuera de su elemento, incapaz de vivir una vida plena y al mismo tiempo extraño a esa vida interior que por derecho debería ser suya. Es con respecto a esto que el sistema psicológico del señor Gurdjieff se pronuncia. El sistema comprueba experimentalmente que la percepción del mundo para un hombre de nuestro tiempo y su modo de vida no constituyen la expresión consciente de sí mismo como un todo, sino, por el contrario, son la manifestación inconsciente de solo una de sus tres partes. Desde este ángulo, nuestra vida psíquica, como percibimos el mundo y expresamos nuestra percepción de él, no es un todo que actúa como un recipiente de nuestras percepciones y una fuente de nuestras expresiones.
Por el contrario, está dividida en tres entidades separadas que casi no tienen nada en común y que son diferentes en substancia y en función. Estas tres partes separadas y totalmente distintas, fuentes de la vida intelectual, emocional e instintivo-motriz del hombre, tomada cada una en el sentido de la totalidad de funciones propias de ella, son llamadas en el sistema de Gurdjieff centro intelectual, centro instintivo-motor y centro emocional. Cada percepción y expresión verdaderamente conscientes de un hombre debe ser el resultado de un trabajo simultáneo y coordinado de los tres centros, cada uno de los cuales tiene que desempeñar su papel en la tarea conjunta, es decir, debe aportar su cuota de asociaciones. Una percepción completa en cada caso particular solo es posible si los tres centros trabajan juntos. Pero debido a las muchas y variadas influencias que perturban y afectan al hombre moderno, el trabajo de los centros está casi siempre inconexo, con el resultado de que sus funciones intelectuales, emocionales e instintivo-motrices no logran completarse y corregirse unas a otras. Transitan por distintos caminos, raras veces se encuentran, y de esta manera sus momentos de conciencia real son muy escasos. Los tres centros no coordinan por la siguiente razón. Existen, por decirlo así, tres hombres diferentes en un solo individuo. El primer hombre solo piensa, el segundo solo siente y el tercero vive solo por sus instintos y funciones motrices. Tenemos entonces, podría decirse, un hombre lógico, un hombre emocional y un hombre físico. Tres en uno que nunca se entienden entre sí. No solo eso, sino que consciente y hasta inconscientemente interfieren unos con otros en sus planes, intenciones y trabajo. Y sin embargo, cada uno de ellos, en el momento en que actúa, habla con autoridad y dice yo. Si observamos el trabajo de los centros, veremos cuán contradictorios y cuán divididos están. Y será evidente que el hombre no puede ser amo de sí mismo, porque él mismo no puede controlar el trabajo de sus centros. Ni siquiera sabe cuál de sus centros será el próximo que empiece a funcionar. Nosotros no nos damos cuenta de esto, porque sufrimos de la ilusión de que hay una especie de unidad en nuestros varios yoes. Si observamos correctamente las manifestaciones de la psiquis de un hombre moderno, se verá claramente que nunca actúa por propia iniciativa y por razones que le son propias, sino que solo expresa por sus acciones los cambios que son provocados en su mecanismo por causas que están fuera de él. Él no piensa, algo en él piensa. Él no actúa, algo actúa a través de él. Él no crea, algo en él crea. Él no logra, algo se logra a través de él. Esto se hace claro cuando somos capaces de comprender los procesos de percepción de las influencias externas
e internas de cada centro, mediante los cuales se realizan las acciones de respuesta. Los centros de un niño recién nacido pueden ser comparados con discos de gramófono en blanco sobre los cuales, desde el primer día o desde las primeras horas, se graban las impresiones del mundo interior y del mundo exterior. Las impresiones grabadas se preservan en cada uno de los tres centros en el mismo orden, a menudo absurdo, y en la misma relación en que fueron recibidas por primera vez. Los procesos de pensar, razonar, juzgar, memorizar e imaginar son exclusivamente el resultado de las impresiones grabadas, que se combinan y se asocian de diferentes maneras bajo la influencia de choques accidentales. Los discos, cuyo contenido se convierte así en el centro de asociación, son puestos en marcha con diversos grados de intensidad por estos mismos choques. Otro choque o uno de diferente intensidad ponen en funcionamiento a otro disco y evoca otra asociación más, y en consecuencia otra serie de pensamientos, sentimientos, actos, y ningún centro puede añadir nada de sí mismo a las combinaciones formadas en los otros centros. El resultado es que la percepción del mundo de un hombre es la consecuencia de solo una parte de su ser. O, para decirlo de otra manera, el hombre tiene tres modos diferentes de procesar la percepción, y cada uno tiene poco contacto con el otro, o lo hace por casualidad y solo parcialmente. En consecuencia, cada conclusión a la que llega un hombre, cada juicio, es el trabajo de solo una parte de su estructura, la expresión de solo una pequeña porción del material que ha almacenado. De allí que sus juicios y conclusiones sean siempre parciales y en consecuencia falsos. A partir de todo lo que se ha dicho, podemos ver que el primer paso en un desarrollo equilibrado del hombre consiste en enseñarle cómo ser capaz de introducir desde un principio el trabajo de sus tres centros en sus funciones psíquicas. Cuando los tres centros sean capaces de trabajar con igual intensidad al mismo tiempo, entonces las tres ruedas principales de la máquina humana funcionarán en forma pareja y no interferirán unas con otras. No funcionarán como ahora, al azar, sino que trabajarán de la mejor manera posible con sus diferentes potencialidades por separado, y también con relación al grado de conciencia que le es posible lograr al hombre, pero que en su vida ordinaria nunca logra. No debe olvidarse que el grado de desarrollo posible para cada centro es diferente con cada hombre, de la misma manera como son diferentes las impresiones registradas. Por lo tanto, la enseñanza y el entrenamiento de cada persona en el trabajo deben ser estrictamente individuales. En el transcurso del tiempo, los desórdenes funcionales a los que está sujeta la máquina humana en condiciones ordinarias aumentan, y únicamente después de una lucha larga y decidida contra los defectos que han surgido en ella, puede dicha máquina funcionar en forma pareja. Un hombre es incapaz de sostener esta lucha solo,
y por sus propios esfuerzos. Tampoco puede beneficiarse de los numerosos métodos de autoentrenamiento y desarrollo personal que están de moda, sean estos de fabricación propia o importados de Oriente, los cuales recomiendan indiscriminadamente métodos y ejercicios, tales como ejercicios físicos, ejercicios de meditación, concentración y respiración, sistemas de dieta y ayuno, experiencias incluidas, etc. Estos métodos están dirigidos a todos, sin considerar las necesidades y habilidades individuales, y sin tomar en cuenta las peculiaridades personales. No solo son inútiles, sino que incluso pueden llegar a ser peligrosos. Los que traen de reparar una máquina defectuosa sin una comprensión completa y profunda podrán efectuar algunos cambios, pero estos cambios a su vez provocarán otros que una persona inexperta no podrá prever ni evitar. La máquina humana se encuentra siempre en equilibrio mecánico, ya sea que esté funcionando en forma pareja o no. En consecuencia, cualquier cambio provocado en un lugar seguramente ocasionará un cambio en otro lugar. Y es absolutamente necesario que esto sea previsto y tomado en cuenta. Para evitar consecuencias inesperadas e indeseables, es importante que cuando un hombre empieza a trabajar sobre sí mismo, se someta a la disciplina impuesta por los métodos especiales y estrictamente individuales utilizados por el instituto. Podemos decir que uno de los propósitos es el desarrollo de nuevos procesos que cambiarán y regularán los viejos. En otras palabras, en este trabajo tenemos que desarrollar nuevas facultades que no se pueden alcanzar en las condiciones de la vida diaria que vemos a nuestro alrededor. Y un hombre no puede desarrollarlas sin ayuda, ni tampoco mediante la práctica de un método general. El uso de métodos de entrenamiento estrictamente individualizados solo es posible cuando cada aspecto particular de la condición orgánica y psíquica del hombre, así como su educación y todas las circunstancias de su vida, son tomados en cuenta. Se necesita un largo periodo de tiempo para determinar y prescribir con exactitud estas condiciones. Y esto debido a que el hombre, desde sus primeros días, como resultado de su crianza, adquiere una máscara externa y presenta externamente un tipo que no tiene nada que ver con su tipo real. A medida que el hombre envejece, esta máscara se hace más gruesa y al final es incapaz de verse a sí mismo por causa de la máscara. Para descubrir las particularidades de un individuo, lo que es real detrás de la máscara, es necesario descubrir los rasgos y facultades de su tipo. Para esto, su máscara debe ser destruida, y esto toma tiempo. Solo cuando la máscara ha sido destruida, podemos estudiar y observar al hombre mismo, es decir, a su tipo real. Los interesados entre ustedes están invitados a asistir a las próximas charlas, cuya fecha y lugar serán anunciados en breve. Luego hizo una descripción sucinta de la vida en el prieuré y del tipo de trabajo que se hacía allí y terminó invitando a que le hicieran preguntas.
Hubo muchas, pero no pude seguirlas, aunque la audiencia parecía profundamente interesada y hubo algo de discusión. Para mí la charla tuvo poco significado. Fui incapaz de captar una sola de las ideas. Tal vez eran muy nuevas para mí. Todo podría haber terminado allí, y el sistema no hubiera sido más que otra brizna de paja en el viento. Pero al día siguiente, Orach entró en la librería y cuando me lo presentaron me preguntó qué impresión había tenido de la charla. Dije, ninguna en absoluto. No pude entender nada. No se preocupe, replicó. Dentro de una semana llegará Gurdjieff con 40 alumnos para ofrecer demostraciones de ejercicios y danzas sagradas. ¿Por qué no viene? Puesto que siempre me había interesado la danza, acepté. En este primer encuentro con Orach, me sentía como si lo hubiese conocido siempre. Era más bien como si me hubiera reencontrado con alguien a quien conocía íntimamente, que me agradaba y de quien había estado separado por mucho tiempo. La primera demostración tuvo lugar en Leslie Hall y la entrada era libre. El salón se llenó de los que se conoce como gente interesante, es decir, los que leen, escriben, pintan, componen o simplemente hablan sobre tales cosas. Encontré a Orach entre bastidores, meciendo a una pequeña niña, tomándola de los brazos y hablando con un hombre y una mujer que obviamente eran sus padres. Cuando se alejaron, Orach me dijo que el hombre era un policía vestido de civil, enviado para cerciorarse de que no se exhibiera ninguna danza erótica. Tomé asiento sobre el público. Pasó mucho tiempo y nos comenzamos a impacientar. Luego, sobre las 9, Orach subió al estrado y después de pedir silencio, dijo: la demostración de esta noche constará principalmente de varios movimientos del cuerpo humano, tomados del arte del antiguo Oriente, ejemplos de gimnasia sagrada, danzas sagradas y ceremonias religiosas, conservadas en ciertos templos de Turquestán, Tíbet, Afganistán, Kafiristán, Chitral y otros lugares. El señor Gurdjieff, junto con otros miembros de los Buscadores de la Verdad, llevaron a cabo durante muchos años en el cercano y lejano Oriente una serie de investigaciones que prueban que en el Oriente algunas danzas no han perdido el significado profundo religioso y científico en el verdadero sentido que tenían en la antigüedad. Las danzas sagradas y las posturas y los movimientos en series siempre han sido una de las materias vitales enseñadas en las escuelas esotéricas de Oriente. Tienen un doble propósito: transmitir cierto tipo de conocimiento y ser un medio para adquirir un estado de ser armónico. Los límites últimos de resistencia de quien los ejecuta se alcanzan mediante la combinación de movimientos no naturales e inhabituales, y al hacerlos se obtiene una nueva calidad de sensación, una nueva calidad de concentración y atención, y una nueva dirección de la mente, todo con vistas a una meta definida.
La danza aún tiene un sentido muy diferente en el Oriente del que le damos en Occidente. En la antigüedad, la danza era una rama del arte verdadero y servía a los propósitos de la religión y de un conocimiento más elevado. Una persona que se especializaba en un tema comunicaba su conocimiento a través de obras de arte, especialmente danzas, al igual que nosotros difundimos el conocimiento por medio de libros. Entre los primeros cristianos, la danza en las iglesias constituía una parte importante del ritual. La antigua danza sagrada no es solo un medio para lograr una experiencia estética, sino un libro, por decirlo así, o una escritura que contiene un fragmento definido de conocimiento. Pero es un libro que no puede ser leído por cualquiera. Un estudio detallado de las danzas sagradas y de posturas y movimientos especiales realizado a lo largo de los años ha probado la importancia que tienen en el trabajo para el desarrollo armónico del hombre, el desarrollo paralelo de todos sus poderes. Una de las metas principales del señor Gurdjieff. Los ejercicios y la gimnasia sagrada son utilizados en su sistema como uno de los medios para educar la fuerza moral del alumno, para desarrollar su voluntad, su paciencia, su capacidad de pensamiento, concentración y atención, oído, vista, tacto, etc. El programa de esta noche consistirá principalmente de danzas en grupos. En el instituto, estas preceden a los movimientos individuales más complicados, la mayoría de los cuales son danzas para una sola persona. Además de los movimientos, daremos una demostración de fenómenos sobrenaturales, uno de los temas estudiados en la escuela de Gurdjieff, de los que se dará más tarde una explicación breve. Se pide al público que se abstenga de aplaudir. Después de otra larga pausa, entró el señor de Hartmann con una pequeña orquesta. Thomas de Hartmann, un aristócrata de los de antes, había sido paje en la corte del zar, pero había abandonado la vida en la corte para dedicar su tiempo a la música. Era un compositor y pianista brillante. En su ballet La Flor Rosada, uno de los primeros que Diaghilev presentó en Moscú, Nijinsky danzó por primera vez en público. La señora de Hartmann había sido en su juventud una prometedora cantante de ópera. Ellos conocieron a Gurdjieff en Moscú y cuando estalló la revolución, abandonaron literalmente todo y lo acompañaron a través de las montañas hasta Tbilisi. Me impactó la manera como el señor de Hartmann permaneció sentado frente al piano durante la larga pausa, mientras los músicos de la orquesta se inquietaban y nosotros, el público, cuchicheábamos nerviosamente y mirábamos a nuestro alrededor para ver quién estaba allí. El señor de Hartmann permanecía sentado, completamente tranquilo, relajado y sin embargo atento a todo lo que ocurría. Finalmente los alumnos entraron al escenario y formaron filas. Estaban vestidos con túnicas y pantalones blancos,
Las túnicas de las mujeres eran largas, las de los hombres cortas. El cabello de las mujeres estaba sujeto con cintas de oro, no así el de los hombres. En las danzas orientales que siguieron, hombres y mujeres lucieron los vistosos trajes apropiados, diseñados por Gurdjieff y basados en los que aún se usaban en Oriente a principios de siglo, algunos de los cuales yo mismo había visto allá. A la orden de Ruki Storn o Ruki Storonu, los alumnos levantaron sus brazos a los costados. La música comenzó y manteniendo los brazos extendidos, marcaron complicados ritmos con los pies. Se mantuvieron así con los brazos estirados durante 15 minutos o más. Vino luego un grupo máquina, en el cual los movimientos parecían representar el funcionamiento de máquinas o piezas de una máquina. Alumnos solos o grupos de 2 o 3 realizaban diferentes movimientos, aunque como un conjunto armonioso. Un grupo de los primeros 6 ejercicios obligatorios fue seguido por un segundo grupo de 6 obligatorios, porque se obligaba a los alumnos a pasar por una serie de ellos antes de que se les permitiese ejecutar las danzas y los movimientos más complicados. Estos eran llamados ejercicios gimnásticos, pero eran totalmente diferentes de lo que yo conocía como gimnasia. De los primeros 6, 3 provenían del templo de la medicina en Sari, en el Tíbet, y 3 de una escuela esotérica, los videntes de Kafiristán. El efecto que me ocasionaron estos ejercicios, los movimientos y la música, fue electrizante. Era como si los hubiera visto antes, nuevos aunque familiares, y deseaba, con todos mis sentimientos y mis instintos, hacerlos yo mismo. A continuación vino un grupo grande, la iniciación de una sacerdotisa, un fragmento de un misterio llamado Los Buscadores de la Verdad. A medida que se desarrollaba, con movimientos, posturas, gestos y danzas, era como si todos los presentes estuvieran participando en una ceremonia religiosa. La música me conmovió profundamente, al igual que al resto del público. El cambio en la atmósfera de la sala se podía sentir con los sentidos y los sentimientos. La esposa de Gurdjieff desempeñó el papel de la sacerdotisa en este grupo. Después siguió una serie de danzas derviches con los trajes apropiados. Incluyeron la danza derviche Hoya, originaria de Chiang. Hoya, oh tú, Dios viviente. Una gran oración de una orden de monjes que se llaman a sí mismos los que toleran la libertad, y a quien la gente llama los que han renunciado. El paso del camello, proveniente de Afganistán. Los movimientos rituales de los monjes velados de la orden Lakum. Una ceremonia fúnebre para un derviche muerto en el monasterio de Subari, en Tershaz. También danzas de los derviches guerreros y los movimientos rituales de los derviches giradores.
Las danzas de los derviches fueron ejecutadas por los alumnos varones, aunque en algunas de ellas una o dos mujeres desempeñaban papeles menores. Los ritmos y movimientos eran vigorosos, fuertes y positivo masculinos. Uno tenía ante sí un cuadro, por decirlo así, del hombre como la fuerza realmente activa. Seguidamente vino la presentación de un peregrinaje. Se nos dijo que, en Asia especialmente, en Asia Central, existen personas que han hecho un voto para obligarse a sí mismas a sufrir por una bendición recibida o esperada, y emprenden peregrinajes inusitados. Viajan a un lugar sagrado de una manera insólita o penosa, como por ejemplo dando volteretas, andando hacia atrás o de rodillas. Les mostraremos una forma de peregrinación que es común en el Cáucaso y en Turquestán. Se llama midiendo el camino por medio de la propia talla. El camino es a veces muy largo, hasta 1300 kilómetros. El peregrino va desde su casa hacia el lugar sagrado en medio de cualquier clima, quizá cargando un bulto de 45 kilogramos y a menudo llevando algún objeto frágil, una ofrenda para el santuario. Aunque tal peregrinaje con frecuencia produce heridas que, según las ideas occidentales, deberían ocasionar un envenenamiento de la sangre, los observadores nunca descubrieron caso alguno en el que las heridas no se hayan curado al día siguiente. 2 o 3 alumnos subieron al estrado y se pusieron de rodillas. Luego se acostaron boca abajo con los brazos estirados. Después arrastraron sus piernas debajo de ellos y se pusieron de pie en el lugar que habían tocado antes con los dedos de las manos, repitiendo estos movimientos alrededor del escenario. Se dice que Rabia, la famosa Santa Sufi, que aunque era una mujer, era la corona de los hombres, peregrinó de esta manera desde su casa hasta la Meca, una distancia de varios centenares de kilómetros. La Pitia era un fragmento de una ceremonia realizada en los santuarios de Udarika en Chitral. Fue descrita como el sueño magnético de la sacerdotisa, que en la víspera del Año Nuevo predice los acontecimientos que los miembros del santuario presenciarán durante el año venidero. Se decía que las danzas de mujeres eran ejercicios preparatorios para las novicias de varios conventos y algunos movimientos pertenecientes a su ritual. Yo había visto algo similar en el norte de la India y en China, pero nunca había visto nada comparable con la belleza, la gracia y el encanto de estas, ni en Oriente ni en Occidente. Tenían nombres como el ganso sagrado, los amores perdidos, la oración, el vals y así sucesivamente. Mientras las danzas de los derviches habían expresado las cualidades activas de hombría y masculinidad, las danzas de las mujeres expresaban las cualidades pasivas de la feminidad, ternura y delicadeza. La música también, con sus encantadoras melodías, tenía una cualidad profundamente atrayente.
Para mí, el momento culminante de la noche se presentó durante una serie de movimientos llamados el Gran Siete o el Gran Grupo. Este provenía de una orden religiosa asentada cerca del monte Ararat, los Áizores, una secta cristiana con matices de sufismo. La serie de movimientos se basaba en un símbolo muy antiguo, el eneagrama, construido matemáticamente como los movimientos de la orden de los esenios puros, fundada cientos de años antes de Cristo.